Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When the Soul Dreams. A continuación haremos un análisis psicológico de Nezuko Kamado. Nezuko vivía tranquilamente en la montaña con su familia, hasta que un día atacaron los demonios y los asesinaron a todos, excepción de a ella y a su hermano Tanjiro. Pero desafortunadamente Nezuko sobrevivió en un estado diferente, ya que fue transformada en demonio. Y la historia consiste básicamente en que Nezuko y Tanjiro recorren sus aventuras tratando de encontrar una cura para Nezuko y volverla a ser humana. El género de esta historia es la acción, aventura, drama, fantasía oscura, histórico y sobrenatural. Para hacer este análisis psicológico me basé en el anime y también tomé algunos elementos del manga. Una vez dicho lo anterior, comenzamos. Nezuko tiene una naturaleza bondadosa, protectora y responsable como la de Tanjiro. Como expliqué en el video anterior, en el que analizamos a Tanjiro, la personalidad de estos dos tiene similitudes porque están influenciadas por la herencia genética de los padres y en el ambiente que crecieron. Como quiera, les dejo aquí abajo el link del análisis psicológico de Tanjiro, donde explico más a detalle los factores que conforman la personalidad. Nezuko es protectora desde un inicio de la historia, pues la vemos responsabilizándose y cuidando a los pequeños antes de ser un demonio, e incluso luego de la desgracia que sucede cuando Tanjiro la encuentra, inconsciente, está envolviendo con su cuerpo a uno de sus hermanos pequeños, aún tratando de protegerlo. Creo que hay que hacer mucho énfasis en los valores familiares con los que crecieron Nezuko y Tanjiro, pues muchos de estos son los que hacen actuar de determinada forma a estos dos personajes. Estos fueron criados bajo los valores y enseñanzas de quererse, apoyarse, defenderse, aceptarse y ser leales entre hermanos, razón por la que desarrollan lazos tan fuertes. Y es tan fuerte su lazo que incluso vemos que Nezuko despierta su técnica demoníaca de explosión de sangre cuando está en una situación desesperada por salvar a su hermano Tanjiro. Nezuko tiene un gran control de ella misma y por esto mismo tiende a reprimirse demasiado, tanto en sus sentimientos como en sus necesidades. Y no hablo solo de cuando es demonio, desde antes ya era así. Por ejemplo, en la parte que nos muestran un diálogo entre Tanjiro y Nezuko, donde ella estaba anteponiendo las necesidades de sus hermanitos antes que las suyas. Pues en esta conversación no quiere que Tanjiro le compre un kimono nuevo, aunque su kimono ya estaba muy remendado. Ella le dice que prefiere que gaste ese dinero en comida para alimentar a los pequeños antes que en ella. Otra escena donde vemos el reflejo de este comportamiento de represión es cuando Tanjiro le hace el comentario: "Tú siempre te aguantabas las cosas, ¿no es así, Nezuko?", lo que nos hace aún más confirmar que desde antes Nezuko ya se reprimía mucho emocionalmente y no solía expresar sus necesidades. Ahora, antes de explicar la situación de Nezuko siendo demonio, quisiera aclarar que a mi perspectiva de esta historia, cuando un humano es convertido en demonio, es como si en un principio fuera invadido por la sombra y su persona hubiera sido mandada al inconsciente. Con sombra y persona me refiero a los aspectos de la personalidad según la teoría de Carl Jung, que surge para equilibrar o, por el contrario, desequilibrar la personalidad. Persona representa al arqueotipo de la máscara. Esta máscara es la actitud adoptada que va de acuerdo a las situaciones. Es decir, es la parte de la personalidad que se adapta al mundo, pues la personalidad de un individuo es distinta según las circunstancias, y es justamente como si tuviéramos una máscara diferente dependiendo la situación. En cuanto a la sombra,
Esta representa la parte más oscura o amoral de la personalidad, como lo son nuestros impulsos más primitivos o nuestra faceta instintiva animal. La sombra se relaciona mucho con el concepto del inconsciente explicado por Freud. Y lo más adecuado para lidiar con ella sería aceptarnos plenamente e integrar nuestra sombra en la personalidad para hacerla consciente y trabajar así con ella, afrontándola, digamos, cara a cara. Pero, ¿qué pasa si en lugar de aceptarla, la reprimimos? Pues esta se vuelve más destructiva, engañosa y peligrosa en cuanto más la reprimimos. Y es justamente cuando esto sucede que, según Carl Jung, puede que aparezcan perturbaciones como la neurosis o la psicosis. Ahora, ya que sabemos lo anterior y regresando al caso de Nezuko, creo que al volverse demonio y tratar de reprimir tanto esta parte que simbólicamente veo como la sombra, llegó a un estado de psicosis, que es una de las posibles perturbaciones que se tienen como resultado al reprimirla según Carl Jung. Este es un estado mental descrito como pérdida de contacto con la realidad, aunque hay que tener cuidado, no hay que confundir a las personas que padecen psicosis con los psicópatas. Son términos muy diferentes, pero que se tienden a confundir. Aclarando un poquito más, las personas con psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y tienden a tener cambios en su personalidad. Muestran comportamientos inusuales o extraños, así como dificultades para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Por el contrario, el psicópata no tiene ninguna de las características de la psicosis. Por el contrario, yo diría que estas personas pueden verse bien arregladas, con comportamientos adecuados, aparentemente bien adaptados. Puedes incluso admirar a lo mejor o ver como honorable a una de estas personas y te pueden convencer de su confiabilidad. Sin embargo, para el psicópata ahora sí que el fin justifica los medios, porque no sienten culpa, pueden engañar, robar, mentir, hasta matar sin sentir, como les digo, nada de culpa y lograr sus objetivos. Y todo esto se debe a que carecen de empatía. Y bueno, yo creo que estas serían como las principales diferencias entre estos dos conceptos. Y es como nos podemos dar cuenta que en el caso de Nezuko es una psicosis y no psicopatía. Especialmente por el punto de la empatía, ya que en Nezuko es algo bastante fuerte y de hecho también en Tanjiro son parte de los valores que le aportaron su familia. Aparte de lo ya mencionado, hay que recordar que Urokodaki hipnotizó a Nezuko durante los 2 años que dormía, implantando la sugestión: los humanos son tu familia, debes proteger a los humanos, no lastimarlos. Y debido a esto vemos en algunas escenas que cuando Nezuko mira a quienes tiene que proteger, los percibe como sus familiares directos. Como demonio, Nezuko olvidó buena parte de su lado humano, o mejor dicho, perdió la conciencia de ello, y es como si todos estos recuerdos de su vida humana se almacenaran en su inconsciente. De hecho, tiene pocos retazos de recuerdos que parecieran emerger brevemente de este inconsciente al preconsciente. Abro aquí un paréntesis para aclarar un poquito más qué son estos términos que acabo de decir. El inconsciente es toda aquella información que es inaccesible, aparentemente, tanto para la persona como para los demás. El preconsciente es la información que tenemos que de alguna manera se encuentra disponible, pero es un poco difícil de entender por cómo se manifiesta en la persona.
Y en el modo como usualmente se puede acceder a este material puede ser a través de los sueños, las fantasías y los recuerdos. El preconsciente es la parte intermedia del aparato psíquico que se encuentra entre el consciente y el inconsciente. Y el consciente ahora sí que es lo que recordamos, la información que tenemos presente. Como quiera les dejo un pequeño diagramita para que se den una idea de lo poco que somos conscientes y lo muchísimo que guardamos en el inconsciente. Les comento que es posible pasar información del inconsciente al preconsciente, solo que sí hay que pasar la barrera que existen entre estos dos estados, que es algo estricta, ya que la información tiene que pasar disfrazada o transformada. Y en cuanto a la barrera que está entre el preconsciente y consciente, es mucho más sencillo de cruzar. Que de hecho creo que esto es lo que vemos en lo largo de la historia que le está pasando a Nezuko, porque a pesar de que todos sus recuerdos de humano se fueron al inconsciente, de repente vemos que existen porque tiene señales, palabras o actitudes que nos hacen notar que están ahí y afloran un poquito, pero le cuesta mucho y no son muy claros. Y es muy curioso porque podemos confirmar que toda esta parte humana en los demonios se guarda en el inconsciente, porque cada vez que Tanjiro mata a un demonio, podemos ver sus recuerdos antes de morir, entonces tienen acceso a ellos y pueden en ocasiones con Tanjiro como quitarse de ese peso o solucionarlo o liberarse de él. No sé muy bien cómo va a evolucionar esto en Nezuko porque pues todavía no termina la serie, pero al menos hasta donde vamos, esto es lo que podemos ver. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Como dije, ya tenemos el análisis psicológico de Tanjiro, que les voy a dejar aquí abajo el link, además de muchos otros análisis psicológicos de otros personajes, de otros animes, que si gustan pueden checar en mi canal, y esperen mucho más próximamente de otras series más de anime. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, escríbemelo aquí abajo. Aprecio mucho sus comentarios porque me ayudan a hacer mejor día a día. Te dejo mis redes sociales aquí abajo. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Y pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.